Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper contento de tenerlos por aquí nuevamente. ¿Cómo están? Espero que estén genial, listos para lo que les traigo hoy. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a sumergirnos en un mundo de dramas médicos, pero no cualquier drama, sino los dramas turcos. Prepárense porque vamos a explorar esas series que te enganchan desde el primer minuto, esas que te hacen reír, llorar, emocionarte y, bueno, no dormir por estar viendo un capítulo tras otro. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. Tenemos contenido nuevo todas las semanas sobre series, películas, cultura, viajes y un montón de cosas más. No te lo querrás perder, así que dale al botoncito de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Hoy vamos a hablar de urgencias. Urgencias turcas. Y no me refiero a ir al hospital precisamente, aunque quizás después de ver estas series necesites un médico de cabecera para controlar tus niveles de estrés. La televisión turca nos ha regalado verdaderas joyas en los últimos años, y las series de médicos no son la excepción. Tienen ese toque único que combina drama, romance, dilemas éticos y, por supuesto, casos médicos fascinantes. Así que, sin más preámbulos, prepárense para conocer 3 series turcas de médicos que los van a dejar pegados a la pantalla. Empecemos con una serie que, para mí, es un clásico moderno, Mucize Doctor. Esta serie es un remake de la serie coreana Good Doctor, y debo decir que la adaptación turca es fantástica. ¿De qué va? Bueno, nos presenta a Ali Befa, un joven cirujano con síndrome de Savant. Ali tiene un talento increíble para la medicina, pero también enfrenta desafíos únicos debido a su condición. La serie explora su camino para ser aceptado y respetado en el hospital, mientras lucha contra prejuicios, construye relaciones y salva vidas. Lo que hace a Mucize Doctor tan especial es la interpretación de Tañer Olmez como Ali Befa. Es simplemente magistral. Logra transmitir la inocencia, la inteligencia y la vulnerabilidad del personaje de una manera que te llega al corazón. Además, la serie aborda temas importantes como la inclusión, la diversidad y la superación personal. No es solo un drama médico, es una historia sobre la importancia de la empatía y la aceptación. Prepárense para reír, llorar y reflexionar mientras ven a Ali superar obstáculos y convertirse en un médico excepcional. Si todavía no la han visto, corran a buscarla. Está disponible en varias plataformas de streaming con subtítulos en español. Se las súper recomiendo. *** profundizando en Mucize Doctor, un milagro de empatía y superación ***. Mucize Doctor no es simplemente un remake de Good Doctor, es una reinterpretación que captura la esencia del original mientras la adapta a la sensibilidad y el contexto cultural turco. La serie se centra en la vida de Ali Befa, un joven con síndrome de Savant, una condición que le otorga habilidades cognitivas extraordinarias en ciertas áreas, como la memoria y el reconocimiento de patrones, pero que también le presenta importantes desafíos en la interacción social y la comunicación. Desde una edad temprana, Ali ha sido incomprendido y marginado. La serie muestra su difícil infancia, marcada por la pérdida de su hermano y la incomprensión de su padre. Encuentra refugio y apoyo en Adil Oka, un médico rural que reconoce su potencial y se convierte en su mentor. Adil Oka ve en Ali algo especial, una mente brillante capaz de revolucionar el mundo de la medicina, y se dedica a guiarlo y protegerlo en su camino. La trama se desarrolla principalmente en un prestigioso hospital de Estambul, donde Ali es aceptado como residente en el departamento de cirugía. Su llegada genera controversia y escepticismo entre sus colegas, quienes dudan de su capacidad para desenvolverse en un entorno tan exigente. Los prejuicios y la discriminación son constantes, y Ali debe esforzarse el doble para demostrar su valía. La serie explora la complejidad de las relaciones interpersonales de Ali. Aprende a confiar en sus compañeros, a construir amistades y a navegar por el complicado mundo del amor. Su relación con Nazl, otra residente del hospital, es particularmente conmovedora. Nazl se convierte en su amiga, confidente y eventualmente en su interés amoroso. Ella lo acepta tal como es con sus peculiaridades y sus limitaciones, y lo ayuda a crecer y a superar sus miedos. Mucize Doctor también aborda casos médicos fascinantes que ponen a prueba las habilidades de Ali y su equipo. Cada episodio presenta un nuevo desafío, un nuevo misterio que resolver. La serie no se limita a mostrar el lado técnico de la medicina, sino que también explora los dilemas éticos y las emociones que rodean cada caso.
Vemos a los médicos enfrentarse a decisiones difíciles, luchando por salvar vidas y brindando consuelo a los pacientes y sus familias. La serie ha sido un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, gracias a su emotiva historia, sus personajes entrañables y su mensaje inspirador. Mucize Doctor nos recuerda la importancia de la empatía, la aceptación y la superación personal. Nos enseña que todos tenemos algo valioso que aportar y que, a pesar de nuestras diferencias, podemos construir un mundo mejor juntos. Ahora pasemos a otra serie que, si bien no es exclusivamente sobre médicos, tiene una fuerte presencia del mundo de la medicina y la salud, Kalpat. Esta serie es un remake de la serie coreana Doctors, y nos cuenta la historia de Eylul, una joven rebelde y problemática que, gracias a la influencia de su profesor de secundaria, Ali Asaf, decide convertirse en médico. Años después se reencuentran en un prestigioso hospital, donde tendrán que trabajar juntos y enfrentar desafíos tanto profesionales como personales. Kalpat es una serie que combina drama médico con romance de una manera muy efectiva. La química entre los protagonistas, Oyku Karayel como Eylul y Gökhan Alkan como Ali Asaf, es innegable. La serie te atrapa desde el principio con sus casos médicos intrigantes, sus personajes complejos y sus giros inesperados. Además, explora temas como el perdón, la redención y la importancia de luchar por tus sueños. Eylul es un personaje femenino fuerte e independiente, que inspira a no rendirse ante las adversidades. Y Ali Asaf es el mentor perfecto, un hombre sabio y compasivo que siempre está ahí para apoyarla. Si te gustan las historias de amor con un toque de drama médico, Kalpat es para ti. No te arrepentirás. *** Análisis profundo de Kalpat, un romance entre bisturíes y segundas oportunidades ***. Kalpat destaca por su enfoque en el crecimiento personal y la redención de sus personajes, entrelazado con un romance que florece en el exigente entorno de un hospital. La serie no se limita a presentar casos médicos, profundiza en las historias de vida de sus protagonistas, explorando sus traumas, sus aspiraciones y sus relaciones. Eylul, interpretada magistralmente por Oyku Karayel, es una joven con un pasado marcado por la negligencia y el abandono. Su rebeldía y su actitud desafiante son una máscara que oculta un profundo dolor y una gran vulnerabilidad. Su encuentro con Ali Asaf, su profesor de secundaria, es un punto de inflexión en su vida. Ali Asaf ve más allá de su fachada y reconoce su potencial. La anima a creer en sí misma y a perseguir sus sueños. Ali Asaf, interpretado por Gökhan Alkan, es un hombre sabio, compasivo y dedicado a su trabajo. Es un médico brillante y un profesor inspirador. Su influencia en Eylul es fundamental para su transformación. La guía, la apoya y la ayuda a convertirse en una persona mejor. Su relación va evolucionando a lo largo de la serie, desde una conexión profesor-alumna hasta un profundo y apasionado romance. La serie explora la dinámica de poder entre Eylul y Ali Asaf, cuestionando los límites éticos de su relación. ¿Es correcto que un profesor y una alumna se enamoren? ¿Cómo afecta su relación a su trabajo en el hospital? La serie plantea estas preguntas de manera inteligente y sensible, sin caer en clichés ni juicios fáciles. Kalpat también presenta una galería de personajes secundarios interesantes y bien desarrollados. Sus compañeros de trabajo, sus amigos y sus familiares contribuyen a enriquecer la trama y a darle mayor profundidad. Cada personaje tiene su propia historia, sus propios problemas y sus propios sueños. La serie explora la complejidad de las relaciones humanas, mostrando tanto sus alegrías como sus dificultades. Los casos médicos en Kalpat son intrigantes y realistas. La serie muestra el trabajo arduo y exigente de los médicos, su dedicación y su compromiso con sus pacientes. También explora los dilemas éticos que surgen en la práctica de la medicina, como la eutanasia, el aborto y la donación de órganos. Kalpat es una serie que te hace reír, llorar y reflexionar. Te atrapa desde el principio con su emotiva historia, sus personajes entrañables y sus giros inesperados. Es una serie que celebra el amor, la amistad, la redención y la importancia de luchar por tus sueños. Si buscas una serie turca que te toque el corazón, Kalpat es una excelente opción. Y por último, pero no menos importante, les quiero hablar de Ekimolu. Esta serie está inspirada en la famosa serie estadounidense House MD, y nos presenta a Ates Ekimolu, un brillante pero excéntrico médico especializado en enfermedades infecciosas. Ekimolu es un genio en el diagnóstico, pero también es un personaje controvertido y poco convencional.
No le importa mucho las normas ni las reglas, y a menudo utiliza métodos poco ortodoxos para resolver los casos médicos más complejos. Lo que hace a Ekimolu tan adictiva es la personalidad del protagonista, interpretado por Timothy Nessen. Ekimolu es un personaje fascinante, lleno de contradicciones y con un sentido del humor muy particular. La serie te engancha con sus casos médicos desafiantes, sus diálogos ingeniosos y sus personajes secundarios bien desarrollados. Además, explora temas como la ética médica, la responsabilidad y las consecuencias de nuestras decisiones. Si eres fan de House MD, definitivamente tienes que ver Ekimolu. Es una adaptación muy bien hecha que captura la esencia de la serie original, pero con el toque único de la televisión turca. Prepárense para poner a prueba sus conocimientos médicos y para reírse a carcajadas con las ocurrencias de Ekimolu. *** Desmenuzando Ekimolu, el genio irreverente de la medicina turca ***. Ekimolu logra capturar la esencia de House MD, pero inyectando una dosis de humor y sensibilidad turca que la hace única. Ateş Ekimolu, el protagonista, es un personaje complejo y fascinante. Es un genio en el diagnóstico, capaz de resolver los casos médicos más complicados, pero también es un hombre con problemas personales, adicto a la Vicodina y con una personalidad antisocial. Timothy Nessen ofrece una actuación magistral como Ekimolu. Captura a la perfección la inteligencia, el sarcasmo y la vulnerabilidad del personaje. Ekimolu no es un héroe convencional, es un hombre imperfecto que lucha contra sus propios demonios. Sin embargo, su pasión por la medicina y su deseo de ayudar a sus pacientes lo convierten en un personaje admirable. La serie explora la ética médica a través de los casos que Ekimolu y su equipo deben resolver. A menudo se enfrentan a dilemas morales difíciles, donde deben tomar decisiones que pueden tener consecuencias graves. La serie cuestiona los límites de la medicina, la responsabilidad de los médicos y la importancia de la verdad. El equipo de Ekimolu está formado por 3 jóvenes médicos, Emre, Zeynep y Mehmet Ali. Cada uno de ellos tiene su propia personalidad, sus propias fortalezas y sus propias debilidades. Ekimolu los pone a prueba constantemente, desafiándolos a pensar fuera de la caja y a cuestionar todo lo que creen saber. A través de su relación con Ekimolu, los jóvenes médicos aprenden a ser mejores profesionales y mejores personas. La serie también explora la vida personal de Ekimolu, su relación con su ex-esposa, İpek, y sus luchas contra su adicción a la Vicodina. Vemos el lado vulnerable de Ekimolu, sus miedos y sus inseguridades. A pesar de su sarcasmo y su actitud antisocial, Ekimolu es un hombre que anhela la conexión y el amor. Ekimolu es una serie inteligente, divertida y emocionante. Te engancha desde el primer episodio con sus casos médicos intrigantes, sus diálogos ingeniosos y sus personajes complejos. Es una serie que te hace pensar, reír y emocionarte. Si eres fan de House MD o simplemente buscas una serie turca de calidad, Ekimolu es una excelente opción. La serie va más allá de la simple adaptación, creando un universo propio con personajes memorables y tramas que enganchan al espectador desde el principio hasta el final. Es una joya dentro de la televisión turca que merece ser descubierta. Y bueno, ahí lo tienen, 3 series turcas de médicos que te van a enganchar desde el primer minuto. Mucize Doctor, Kalpat y Ekimolu son solo algunas de las muchas joyas que nos ofrece la televisión turca. Cada una de estas series tiene algo especial que la hace única y memorable. Así que si están buscando algo nuevo para ver, les recomiendo que les den una oportunidad. No se van a arrepentir. Antes de despedirme, quiero recordarles rápidamente lo que hemos visto hoy. Hablamos de Mucize Doctor, la historia de un joven cirujano con síndrome de Savant que lucha por ser aceptado y respetado. Luego exploramos Kalpat, un drama médico con romance que nos enseña sobre el perdón y la redención. Y finalmente descubrimos Ekimolu, la adaptación turca de House MD con un protagonista excéntrico y brillante. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya dado algunas ideas para su próxima maratón de series. Gracias por llegar hasta el final. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su serie turca de médicos favorita? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. También me gustaría saber si tienen alguna otra recomendación de series turcas que debería ver. Compartan sus sugerencias. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo.
Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y recuerden, la vida es muy corta para no ver buenas series. Adiós.